Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás, ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cómo empezó el discurso del pan de vida hace ya algunas semanas? ¿Usted se acuerda, Agustín, cómo empezó todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan? Vamos a hacer memoria, algo bien resumido. Está Jesús, llega una cantidad de personas. Jesús le pregunta a cuál de los apóstoles, a Felipe. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús a Felipe? Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a todo este gentío? ¿De dónde vamos a conseguir pan? Felipe, ¿qué le dijo? ¿Qué le dice a Jesús? Ni con 200 denarios tendríamos para comprar tanto pan. Segundo apóstol que aparece, Andrés. ¿Qué dice Andrés? Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes, 2 peces, pero ¿qué es esto para? ¿Y cuántos eran? Aproximadamente 5,000. Y entonces ocurre pues el signo del pan. A todos les van a dar algo de comer. Come la gente, se queda llena. ¿Y cuánto sobró? 12 canastas llenas de comida. Luego Jesús, la gente que quiere hacer con Jesús, lo quieren proclamar rey. ¿Pero qué hace Jesús? Se les escapa. Luego la gente empieza a buscar a Jesús, lo encuentran, y Jesús, ¿qué les dice? Ustedes me buscan a mí, ¿por qué? Porque les llené la barriga.
porque les llené el estómago. Y luego que dice, trabajen, esfuércense por un alimento que duradero, que perdura. Y luego Jesús dice varias veces, yo soy el pan, yo soy el pan, yo soy el pan que comieron sus padres en el desierto, de nada les sirvió. Yo soy el pan de vida, yo soy, vengan, yo soy la carne. Ese fue el resumen. Muy bien, hombre. Te felicito, tiene buena memoria, Agustín. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina la historia? De 5,000 aproximadamente que habían, ¿qué pasó con toda esa muchedumbre? Se fueron. ¡Qué fracaso! Al oír sus palabras, nos dice hoy el Evangelio, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es, Agustín, intolerable. Este hombre lo que nos está diciendo es imposible de cumplir, es insoportable. ¿Quién lo va a seguir? Y a partir de ese momento, la gente empezó a ¿qué? A irse. Porque lo que Jesús pedía era que se convirtieran en pan para los demás. Seguimiento de Jesús. ¿En qué consiste el seguimiento de Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Respuesta: parecerme a Él. Y para ser como Jesús, para aparecerme a Él, para parecer a Jesús. No sé si me estoy equivocando en las palabras, me corrigen. Yo me equivoco hay veces. Para ser como Jesús, para ser como Jesús, tengo que darme al otro. Darme al otro, ¿qué significa? Que el otro sea importante para mí. Darle al otro un puesto de ¿qué? De preeminencia. Seguir a Jesús implica pensar en el bien del otro, en hacerle el bien al otro. Seguir a Jesús es superar mi falso yo, dejar de ser ególatra, superar el egoísmo. Por eso la gente que estaba con Jesús dijo, preferimos ¿qué? Seguir como estábamos, porque este hombre es muy exigente. Este hombre nos está diciendo que pensemos mejor en el otro, en los demás. Por eso lo dejaron.
Segundo paso. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme a los más cercanos? Y Simón Pedro, ¿qué dice? Señor, ¿a quién vamos a seguir? Tú tienes palabras de vida. Tú tienes palabras de vida. Pedro estará dispuesto a seguir a Jesús. Pedro, el valiente, estará dispuesto a dar la vida por Jesús. ¿Qué pasó luego? En aquella noche cuando Jesús es capturado por las autoridades, yo a ese hombre no lo conozco, no sé quién es, no tengo la mínima idea de quién es este hombre. ¿Se llenó de qué? De miedo. ¿Por qué la gente lo dejó solo? Por el miedo a perder ¿qué? La seguridad. Por eso el seguimiento de Jesús requiere de ¿qué? De valentía. Yo me tengo que arriesgar. Si yo no me voy a arriesgar, no voy a poder seguirlo a Él. Tengo que dejar mis falsas seguridades para poderlo seguir a Él. ¿Estaremos dispuestos a seguir a Jesús? Uno dice sí, pero la vida real, la vida ordinaria, es otro cuento. Porque Jesús me está diciendo hoy a mí, si tú quieres seguirme, ¿estás dispuesto a amar a tu esposa tal y como es? Si tú quieres seguirme, ¿estás dispuesto a amar a tu esposo tal y como es? Y no pretendas que lo quieras cambiar. ¿Tú quieres seguirme a mí?, nos diría Jesús. Sí, Señor, quiero seguirte. ¿Tú estás dispuesto a perdonar a tu enemigo? ¿Tú quieres seguirme a mí? Sí, Señor. ¿Tú estás dispuesto a dejar tanta mentira en tu vida? ¿Tú quieres seguirme a mí? Sí, Señor. ¿Tú estás dispuesto a trabajar para que la ira no gobierne tanto tu vida? ¿Tú me quieres seguir? Sí, Jesús. ¿Tú estás dispuesto a ser una persona honesta en tu trabajo, a ser cumplidor de tus deberes? ¿Tú me quieres seguir? Sí, Jesús. Entonces tú estás dispuesto a luchar para dejar tus esclavitudes, tus vicios, tus dependencias. ¿Tú me quieres seguir? Sí, Jesús. Entonces
Vas a ponerle cuidado a tu anciana mamá o a tu anciano papá. Y entonces todo se nos va en qué? En un decirle, sí, Jesús, quiero seguirte, pero resulta que mi egoísmo es tan grande, mi ego es tan grande que es que tan difícil seguirte, Jesús. Entonces seguir a Jesús significa ¿qué? Ser como fue Él. Eso es imposible. Entonces, si es imposible, tendríamos que terminar esta celebración en este momento y decirle al obispo que cierre esta parroquia y todas las parroquias que hay acá, porque es imposible que seguir a Jesús. Entonces, si es imposible seguir a Jesús, usted y yo estamos ¿qué? Perdiendo tristemente el tiempo acá. ¿Estaremos dispuestos a seguir a Jesús? Pero de verdad, no de apariencias. Yo puedo prenderle una velita a mi Dios y otra al diablo. Por eso no es fácil seguirlo a Él, porque se requiere ¿de qué? De perseverancia, de constancia, de lucha, de dejar de pensar tanto en sí mismo y pensar un poco más en los demás. Pobre Jesús, nos diría alguien por ahí, tanto seguidor y al final, ¿cómo terminó? Solo. En el momento de la muerte hay un cadáver colgado de una cruz, una pobre mujer y un muchacho. Y el resto, ¿para dónde se nos fue? ¿Y dónde quedaron las muchedumbres? Y los que fueron reconciliados. ¿Dónde quedó la gente que lo aclamaba con palmas aquel día de Ramos? Hosana el Hijo de David. ¿Dónde quedaron? Y la pregunta es, ¿y hoy dónde queda la gente que el miércoles de ceniza se puso qué? Nos pusimos la qué? La ceniza, y se nos decía, conviértete y cree en el Evangelio. A mí me decían cuando yo llegué aquí a esta parroquia, hace ya, voy a ajustar ya en estico 2 años, y me decía Ramón, me decía, Sergio, aquí hay 2 días en que usted va a ver esto repleto de gente. Guadalupe y miércoles de ceniza. Esto aquí llega gente hasta de 3 ojos, me decía Ramón. Y verdad, y le creí a nuestro amigo Ramón. Pero resulta que después empezó la ¿qué? La marcha. Y llegó el coronavirus. Y antes del coronavirus, la Eucaristía de 1 de la tarde o de 12. O a las 2. Antes era las 2. Esto era ¿qué? Teteado de gente, lleno. Mucha gente. Yo decía, uy, qué bueno todo este gentío. Pero llegó el coronavirus
y se espantó mucha gente. No quisieron volver. No voy a volver a la parroquia porque me cae mal X persona. Porque es que antes la cosa era diferente y ahora es otra. Y entonces uno se pregunta, entonces ¿estaban siguiendo a quién? ¿A un hombre o a Jesús? Seguir a Jesús, la propuesta del Evangelio de hoy. Muchachos, ¿ustedes también quieren irse? No, Señor. Entonces que se vean ¿qué? Que se vean, muchachos, los frutos en la vida ordinaria. Aprovechar las oportunidades, aprovechar la vida, hacer las paces con la vida, replantear muchas cosas de nuestra existencia, dejar el hombre viejo atrás. Quiero seguir a Jesús, entonces voy a empezar a hacer mi oración en mi casa, un ratico de oración. Quiero seguir a Jesús, me voy a volver un lector, un orador del Evangelio. Quiero seguir a Jesús, la Eucaristía el día domingo, que no nos falte. Quiero seguir a Jesús, voy a llamar a esa persona con la que tuve un problema hace algún tiempo para hacer las ¿qué? Para hacer las paces. Quiero seguir a Jesús, voy a entrar a Alcohólicos Anónimos para que me ayuden a superar mi ¿qué? Mi problema de licor. Quiero seguir a Jesús, voy a buscar ayuda, porque es que soy muy violento en mi casa y en mi trabajo. Estoy maltratando a mi familia. Quiero seguir a Jesús, voy a buscar trabajo porque me están manteniendo en mi casa, porque soy un perezoso. Voy a seguir a Jesús. Voy a dejar a un lado tanta mentira, tanto engaño, tanta máscara. Si queremos seguir a Jesús, ojalá Dios quiera que se vean los frutos en ustedes y en el que les está hablando.